Dios les bendiga en esta noche, mis hermanos. Amén. Es una bendición, un privilegio, un gozo estar en la casa de Dios y poder gozarnos cada día más y más de Él. Amén. Dios bendiga a todos los que han tomado privilegios, bendiga las alabanzas, Dios bendiga a los amigos que nos escuchan, nos ven a través de los medios de comunicación. Dios bendiga a cada uno de los que estamos presentes. Realmente no hay cosa mejor que descansar en los brazos del Señor. Amén. Los problemas se mantienen, ahí están a la vista, pero cuando usted y yo descansamos y confiamos en Él, sabemos que todo tiene solución. No importando qué tan grande sea el problema, no importando qué tan difícil esté hoy golpeando su vida, usted y yo debemos de entender que tenemos un Dios grande, vivo y poderoso. Que Él no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo. Él se mantiene a pesar que nosotros cambiamos. Él no cambia. Él está en todo tiempo ahí, esperando poder ayudarnos, poder solucionar nuestras dificultades, nuestros problemas. A veces nosotros nos tomamos muchas cosas, nos agarramos cosas que no son de nosotros. Usted póngalo en las manos de Dios. No importando la densidad del problema, no importando la dificultad, la situación, confiemos, mis hermanos. Dios es el mismo, dice su palabra, de ayer, de hoy y por todos los siglos. ¿Cuántos alaban a Dios en esta noche? Así de que sigamos luchando, mis hermanos, sigamos perseverando. Yo sé que quizás a veces hay dificultades, no venimos, a veces hay tantas cosas, pero usted en su casa, cuando tenga tiempo, no descuide esa relación también con Dios. Amén. Porque eso es muy importante, que nos va a mantener para seguir caminando el tiempo que Él falta que venga. Aleluya. Abran sus Biblias en 1 Corintios capítulo 11, versículo 1. Vamos a leer un versículo y el otro versículo en el 2 Corintios 3, 18. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 1. Y 2 Corintios 3, 18. Aleluya. ¿Cuántos lo tienen ya? Amén. Amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así, 1 Corintios 11, 1, el apóstol Pablo dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Cuántos alaban a Dios? Primero que dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Mi buen Dios que estás en los cielos. Padre, mira, Dios mío, en esta hermosa noche, Jesús, yo vengo delante de ti, Jesús. Yo te pido, Señor, que quites todo estorbo, toda dificultad, Señor, que quites toda situación que esté agobiando nuestra vida, Señor. Y te pido, Señor, que, como siempre he dicho, háblame a mí en primer lugar, Señor. Y úsame y pon las palabras que tú necesitas hablar, Señor. Yo solamente soy un medio, un canal de bendición tuya, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse.
Aleluya. Gloria a Dios. Qué bonito es hablar con la experiencia, ¿va? Qué bonito es cuando uno pasa ciertas cosas en la vida. En el momento uno no lo logra comprender, no lo entiende. Pero todo lo que pasamos, todo lo que vivimos, todo lo que atravesamos, tiene propósito de parte de Dios. Amén, aleluya. Y todo va a ser de bendición para nuestras vidas o para otras personas. Amén. ¿Cuántos alaban a Dios? Aleluya. ¿Por qué digo esto? El apóstol Pablo menciona en el versículo 1 del capítulo 11, un hombre que aprendió y llevó en su corazón el nacimiento de Jesús sobre su vida. Un hombre que tuvo la experiencia cuando, aún no conociendo de él, porque él tenía aquello en su corazón que perseguía a la iglesia, perseguía a los cristianos, un hombre que quería destruir, un hombre que tenía mucho poder, tenía mucha influencia, tenía muchas cosas en sus manos, pero él entiende, y cuando escribe estas palabras, es aprender de mí, dice, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Qué importante es, mis hermanos, qué mensaje le dejó Jesús. Aún él quizás físicamente nunca lo vio, nunca lo palpó, físicamente quizás él no tuvo la experiencia como lo tuvieron los demás discípulos, pero algo muy importante es que cuando él iba con sus planes hacia Damasco, aquella voz que se le apareció en el camino, aquella luz que se le apareció en el camino, él oye la voz de Jesús, él oye la voz del cielo que desciende y le dice, Saulo, 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 y él dice, ¿quién habla? ¿Quién es? Y comenzó a sentir algo especial en su vida, y su vida fue distinta cuando conoció a Jesús en su vida. ¿Cuántos de nosotros que antes éramos distintos, antes no teníamos un valor, cuántos de nosotros antes nos despreciaban, cuántos de nosotros éramos distintos, y un día que conocimos a Él, un día que Jesús nos salvó a nuestra vida, un día que Él nos alcanzó, nuestra vida fue distinta? ¿Cuántos alaban a Dios en esta noche? Qué importante es, mis hermanos, que el apóstol Pablo entiende ese concepto de saber imitar algo bueno. ¿Cuántos de nosotros, mis hermanos, muchas veces imitamos lo que no es bueno? ¿Cuántos de nosotros muchas veces imitamos cosas que no edifican, cosas que no son de bendición? A veces hay gente que no puede ver pasar que algo pasa en la moda, o una gente lo carga, que ya está imitando, pero usted y yo debemos de imitar lo bueno, y lo bueno viene de arriba. ¿Cuántos alaban a Dios en esta noche? Gloria a Dios. Qué importante es, mis hermanos. Aleluya. Y otra de las cosas que él entiende es de las cosas que se ven y las cosas que no se ven. Porque él entendió cuando Jesús lo alcanzó, él entendió que dijo, ¿de dónde viene esa voz que me dejó ciego, me dejó debilitado? Aun cuando yo tenía el poder para hacer las cosas, esa voz que descendió del cielo me debilitó. Esa voz que descendió y oí, me sentí tan impotente como no había otro. Cuando él reconoce que las cosas que no vemos son mejores que las cosas que vemos. ¿Cuántos alaban a Dios en esta noche? Qué importante es, mis hermanos. Fíjense que como cristianos, o cuando definimos la vida de cristiano, es una vida de vivencia, y es una vida de procesos de transformación. Muchas veces como humanos nos equivocamos. Muchas veces como humanos fallamos.
Muchas veces como humanos hay tantas cosas, pero cuando el apóstol Pablo entiende que la vivencia, la relación que tuvo con Jesús transformó su vida, él no fue lo mismo de antes. Qué importante es, mis hermanos. Y nosotros conocemos que cuando él se queda ciego, se queda imposibilitado, y es usado el profeta Ananías para que reciba y recobre la vista, él entiende que la vida es de procesos, la vida es de transformación, y muchas veces nos desesperamos, muchas veces nos angustiamos porque queremos ver un cambio de un rato para otro, y a veces Dios tiene el control de cada uno de nosotros y Él hace las cosas como Él quiere hacerlas. ¿Cuántos alaban a Dios en esta noche? Qué importante es, mis hermanos, cuando usted y yo entendemos lo que es la transformación. Por eso que cuando el apóstol Pablo recobra la vista y es lleno del poder del Espíritu Santo, y cuando él se esforzaba para hablar las maravillas de Jesús, la gente le tenía miedo. La gente lo miraba de lejitos porque decía, este se está haciendo pasar para cumplir su propósito. Pero la gente no había entendido que él había sido transformado por aquel que también transformó nuestras vidas. ¿Cuántos alaban a Dios en esta noche? Qué importante es, mis hermanos, que usted y yo entendamos que necesitamos mirar a Jesús para ser como Él. ¿Cuántos alaban a Dios, mis hermanos? Amén. Gloria a Dios. Mire qué importante el apóstol, Juan el Bautista escribe un versículo de la palabra y él dice: es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. Es necesario que, porque el Juan el Bautista sabía y conocía el propósito que lo habían mandado a él. Cuando él fue concebido, él sabía que venía para anunciar a aquel que traía la vida eterna, para aquel que bautizaba no solamente en agua, sino que bautizaba con el poder del Espíritu Santo. Para el Bautista era necesario, él fue una voz de alerta, una voz que habló diciendo: ay, detrás de mí viene uno que es más poderoso, detrás de mí viene uno que es digno de toda alabanza, detrás de mí no viene alguien que es más grande y poderoso que cualquier cosa. ¿Cuántos alaban a Dios en esta noche? Amén. Por eso que él escribe estas palabras, dice, porque los discípulos le dicen: bueno, Juan ha bautizado en agua, pero dice: no, ya no se preocupen por mí, porque ya apareció el que merece toda la gloria, ya apareció el que merece toda la honra. ¿Cuántos alaban a Dios en esta noche? Aleluya. Qué importante es, mis hermanos, cuando usted y yo aprendemos, mis hermanos, que cuanto más Dios nos da, cuanto Dios más nos bendice, más humilde debemos de ser. Cuando usted más está siendo usado por Dios, no se exalte, no se alabe, no se vanagloree, sino que dele la gloria al que todo lo puede, y su nombre es Cristo Jesús. ¿Cuántos alaban a Dios esta noche? Qué importante es, mis hermanos. Por eso que Juan el Bautista dice: no, mi misión está a punto de ser terminada, pero detrás de mí viene el que todo lo puede hacer. Así que usted y yo sabemos, mis hermanos, que tenemos un propósito y tenemos que luchar por imitar, por seguir las pisadas del Maestro. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Pero ¿qué pasa hoy en día? Imitamos las cosas que no valen la pena, y a veces no nos pueden dar cierto poder o cierta bendición,
que nos exaltamos, nos creemos y sentimos que no cabemos, sentimos que solo nosotros estamos y podemos. No, mis hermanos, la gloria y la honra se la merece Cristo Jesús. Cuando alaban a Dios en esta noche. Gloria a Dios. Cuando usted y yo entendemos, pues el apóstol Pablo entendió el significado, entendió lo importante que era ver a Jesús. Por eso cuando Él se le aparece, dice, Él siempre expone a donde Él fue, que en el camino a Damasco encontró a aquel que lo libertó, encontró a aquel que lo cambió, encontró a aquel que le dio vida y vida en abundancia. Cuando alaban a Dios en esta hora. Aleluya. Qué importante es, mis hermanos, cuando usted y yo entendemos ciertas cosas en la vida. Aún el apóstol Pablo escribe a los Efesios: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a un varón que no se equivocó, a alguien que fue pesado en todos los sentidos en la balanza y nunca encontraron nada en él, nunca encontraron algo que lo acusaba, sino que él con aquella humildad dio todo para exaltar el nombre del Padre. Cuando alaban a Dios en esta noche. Aleluya. Y dice: a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Qué importante es cuando usted entiende que cuando usted ve a Jesús, para tratar la manera de imitar las cosas que Él nos dejó. Pero no, mis hermanos, a veces imitamos otras cosas que no valen la pena. Yo quiero hablar tres cosas importantes. Es todo lo que observo determinará lo que influenciará y lo que influencia mis acciones. Como el apóstol Pablo, lo que observó en aquella voz en Jesús, cómo influenció en su vida para que sus acciones se mantuvieran firmes, mis hermanos. Como nosotros, mis hermanos, o sea, lo que uno observa influye en mis acciones positivas o negativas. A veces nos juntamos con gente que son tan negativas, tan problemáticas, tan dificultosas, y cómo esas acciones quieren influir en nuestras vidas, cómo esas cosas quieren afectar nuestra casa, nuestros hijos, nuestra familia. Pero usted y yo debemos de evitar lo que Jesús hizo por nosotros. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Gloria a Dios, aleluya. Mire lo que dice el salmista. Por eso que las acciones son muy importantes. Lo que dice el Salmo 34:5. Dice: los que miraron a Él fueron alumbrados, Señor. y sus rostros no fueron avergonzados. Aleluya. Los que vimos a Él, pasó algo distinto. Qué importante es, mis hermanos, que nosotros aprendamos cómo lo que yo veo, observo, trae esa influencia en nuestras vidas. Y podemos ver a Pedro, cuando los discípulos están en el mar y Jesús caminó, y dijeron: un fantasma. ¿Cómo Jesús influenció en la vida de los discípulos? ¿Cómo Jesús les enseñó a ellos que Él era el dueño de todas las cosas, que en Él estaban todas las cosas que ellos necesitaban?
en Cristo Jesús. ¿Cuántos alaban a Dios en esta noche? Usted y yo debemos de entender que todas las cosas que nosotros necesitamos están en Cristo Jesús, que Él pagó el precio para que la gloria sea para Él. Aleluya. Dios. Gloria a Dios. Dice la palabra que Pedro dijo un fantasma, asustados todos. Y Jesús dice, no se preocupen, soy Jesús, su amigo. Y cómo lo que él observó influenció en la vida de Pedro positivamente. Y dijo, si tú eres Jesús, estaba dudando, haz que también yo haga lo mismo que tú estás haciendo. Y le dijo, Pedro, haz lo mismo. Y Pedro saltó de la barca y comenzó a caminar creyendo lo que había visto en la vida de Jesús. ¿Cuántos de nosotros sabemos que Jesús no ha perdido ni una batalla? Que Jesús tiene el control de todas las cosas. Que Jesús va a hacer los cambios en la vida de nuestra familia, de nuestros hijos. Y Él es el médico de médicos. ¿Cuántos alaban a Dios en esta noche? Amén. Pero qué importante es, mis hermanos, que muchas veces nosotros lo que miramos nos preocupa. ¿Cómo es que cuando nosotros sabemos que Él es el dueño de todas las cosas? Usted y yo sabemos que Él tiene la última palabra de las cosas. Que nadie puede ser tocado si no hay permiso de Él. Y que nada pasa si Él no quiere que pase. Pero viene alguien que está negativo, alguien que está pensando diferentemente y dice, ay, hoy qué voy a hacer, hoy qué va a pasar. Usted no se preocupe, usted y yo solamente doblemos rodillas delante de Él y levantemos nuestras manos diciendo, Jesús, tú eres el dueño de todas las cosas y tú vas a hacer lo que nosotros necesitamos. Amén. ¿Cuántos alaban a Dios, mis hermanos? Aleluya. Qué importante es que usted y yo entendamos esa faceta de la vida. Qué importante es que usted y yo entendamos y que observe lo que viene de arriba. Aleluya. Sí, Señor. Porque muchas veces nos desesperamos, nos impacientamos, nos atormentamos, mis hermanos. Usted no tiene que atormentarse porque dice la Biblia que todo tiene su tiempo en el cielo y en la tierra. O sea, todo llega a un momento donde Dios dice, ya oí tu clamor, sigue creyendo, sigue caminando, sigue confiando que yo voy delante de ti y yo soy el que pelea por ti, yo soy el que te defiende, yo soy tu ayudador que nunca te ha dejado solo porque yo he estado contigo todos los días de tu vida. ¿Cuántos alaban a Dios en esta noche? Aleluya, aleluya. Pero a veces imagínense que si Pablo no ve el poder de Dios, cuando se queda imposibilitado, que la Biblia dice que lo tuvieron que levantar y lo llevaron y tuvo que obedecer lo que le dijeron, y estuvo 3 días inhabilitado con dificultades. Quizá yo me imagino diciendo, vuelve, quiero escuchar esa voz que oí, sentí algo especial, sentí un poder, sentí algo sobrenatural, y después de 3 días el poder volvió a descender sobre su vida, y el apóstol Pablo entendió que si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Él pelea con nosotros, ¿quién nos puede hacer frente? No hay nadie que nos pueda hacer frente. ¿Cuántos alaban a Dios esta noche? Amén. Gloria a Dios. Fíjense que otra de las cosas que debemos de ver es imitar y seguir los buenos ejemplos o modelos.
Pero a veces imitamos los malos ejemplos. Hoy en la vida o en este tiempo hay muchos modelos a seguir. A veces yo conocí a un hermano que imitaba mucho a Gigi Ávila. Hasta cómo hablaba y cómo predicaba y lo imitaba. Porque a veces copiamos cosas y a cada uno Dios nos da algo especial. A cada uno Dios nos ha regalado un don, nos ha regalado algo especial. Nosotros no tenemos necesidad de imitar a nadie. Usted y yo debemos de imitar a Cristo Jesús. Usted y yo debemos de seguir caminando para llegar a la patria celestial. Amén. Y hay gente que imita al artista. Hay gente que imita las malas mañas de otra gente. Y es serio. Porque usted y yo debemos dejar y seguir el ejemplo y el modelo que tenemos, y es Cristo Jesús. Que dijo Jesús: aprende de mí que yo soy manso y humilde de corazón. Aleluya. O sea, y cuando se nos suba el apellido, se nos suba la nacionalidad, usted acuérdese de Cristo, acuérdese que Jesús fue manso, fue humilde, fue paciente, no se desesperaba, sino que estuvo ahí paciente, siguiendo caminando para cumplir el propósito de su Padre Jehová de los ejércitos. Amén. ¿Pero qué hacemos nosotros? A veces cuando no oímos hasta decimos chas, apurate. Y no somos pacientes. ¿Cuántos alaban a Dios en esta noche? Aleluya. Jesús nos ha dejado como a veces, por eso que el apóstol Pablo dice, habla de que debemos de aprender de él. Porque el apóstol Pablo fue un colérico, enojado, problemático. Pero cuando encontró a Jesús, su vida cambió. No fue lo mismo. Tuvo paciente, porque tenemos ahí en la Biblia que peleó hasta con Pedro. Y lo reprendió y le dijo: ¿cómo es posible? Que cuando te conviene sos judío y cuando no te conviene sos gentil. Y usted y yo debemos de aprender, mis hermanos, que Jesús es nuestro ejemplo a seguir caminando. Aleluya. Imagínense si Jesús se hubiera desesperado, como dice, no hubiera cumplido la misión que el Padre le mandó. Y ha dicho: no me claven en la cruz, no me den esos azotes. Él tenía el poder, tenía la autoridad. Pero Jesús dice que enmudeció su boca, no habló nada, sino que dijo: Padre, solo dame fuerza, Padre, ayúdame a cumplir la misión que tú me has encomendado. Por eso cuando él estaba en la cruz, dijo: Padre, consumado es, hecho está lo que tú me mandaste a hacer. Él no habló nada. Usted y yo, aún en medio de las críticas, en medio de los problemas, en medio de todas las cosas, calle su boca y ve a Jesús y diga: Él me va a ayudar y me va a sacar de todas las cosas. ¿Cuántos alaban a Dios en esta noche? Amén. Dios. Qué importante es cuando usted y yo entendemos los propósitos de Dios. Es lo que Pablo dice: Jesús fue amoroso, porque cuando Jesús le habló, sintió el amor de él.
Imagínense aquella voz tan dulce. Yo he oído siervos de Dios que han tenido el privilegio de oír la voz audible de Dios, de Jesús. Aleluya. Y dice que es una voz dulce. Aleluya. Una voz que cuando la oye dice que sienten aquella paz Amén. en su corazón. Y dice, wow. Pero ¿qué nos sirve de que estemos supuestamente ayunando, orando, vigilando y esto, y no está el amor de Dios en nosotros? No tenemos paciencia con los demás. ¿Qué sirve? No está esa compasión por los demás, mis hermanos. Qué importante es que usted y yo entendamos las cosas. Termino con esto. Que caminar al lado de personas exitosas, la bendición de Dios o el éxito viene en nuestras vidas. Qué importante es, mis hermanos. Mira lo que dice la palabra. El que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios será quebrantado. El apóstol Pablo entendió esa faceta de su vida. Que él se pegó con la gente que le transmitió muchas cosas buenas a su vida. Aún él teniendo un hombre de experiencia donde vio la gloria de Dios, donde vio milagros, donde vio tantas cosas, pero su humildad la mantuvo siempre los pies bajo la tierra. Él estuvo sumiso siempre, mis hermanos. Como Cristo fue sumiso ante su Padre, así también nosotros debemos de aprender muchas cosas. Aleluya. Aleluya, sí, Señor. Qué importante es, hermanos, cuando usted y yo entendemos que tenemos gente que podemos copiar cosas buenas, positivas, que serán de bendición para nuestras vidas. Y usted verá el cambio de las cosas, mis hermanos. Usted y yo no lo sabemos todo, no lo podemos todo. El único que lo sabe todo, el único que lo puede todo es Cristo Jesús. ¿Cuántos alaban a Dios en esta noche? Señor. Qué importante es, mis hermanos, que usted y yo entendamos ciertas cosas en nuestras vidas. El apóstol Pablo aprendió a caminar con Jesús. Por eso que su vida fue de éxito en éxito. Pablo nunca tuvo fracasos. Aun cuando Pablo fue quizás muchas veces a la cárcel y fue encarcelado hasta lo más profundo, fue latigado, fue golpeado, pero nunca fracasó, porque la gloria de Dios se manifestó de una manera sobrenatural sobre su vida. ¿Cuántas veces nosotros, mis hermanos, cuando entendemos la faceta de la vida, cuando entendemos que si caminamos con Cristo, todas las cosas serán posibles, que cuando caminamos con Cristo, Él hace lo que nosotros no podemos hacer. Él hace lo demás. Cuando usted descansa en Él, usted se da cuenta la importancia que tiene de haberlo conocido y de haber caminado con Él. ¿Cuántos alaban a Dios en esta noche? Hermano, vamos a poner una música de fondo. Qué importante es, mis hermanos. Fíjense que el apóstol Pablo entendió que el éxito no era lo que él había alcanzado secularmente. Él era un hombre reconocido, un hombre que tenía influencia, tenía poder, tenía autoridad, tenía muchas cosas. Pero cuando él conoce a Jesús,
Dice la palabra que él vio todas las cosas por basura, que no valía la pena, y entendió que lo que sí valió la pena fue haber sido conocido a Jesús de Nazaret. ¿Cuántos de ustedes debemos de entender que hay cosas que no valen la pena? Lo que sí vale la pena es que Jesús se mantenga en nuestras vidas, que Jesús esté en nuestros corazones, que Jesús no se salga de nosotros. Porque si Jesús va en la barca, si Jesús va con nosotros, las cosas son distintas. El éxito en la vida es para nosotros. Amén. Qué importante es, mis hermanos. Por eso que el apóstol Pablo dice, no, si lo que yo sabía hacer, lo que yo fui reconocido, eso no vale la pena. Eso se va a la basura. Pero cuando conocí el verdadero amor de Jesús, que cuando Jesús me alcanzó y me vio con ojos de misericordia, con ojos de amor, con ojos distintos, y oí aquella voz que transformó mi vida, y entendí que teniéndolo Él, lo tengo todo. Cuando usted entiende, usted y yo entendemos que si lo tenemos a Él, lo tenemos todo, todo, diga todo, todo lo tenemos en Cristo Jesús. Amén. Póngase de pie en esta noche. Aleluya. Yo no sé cuál es la situación, la dificultad, el problema. El apóstol Pablo también pasó problemas de enfermedad, de salud, de dificultades, pero el apóstol Pablo aprendió de Cristo, aprendió a ser paciente, aprendió a esperar el tiempo de Dios, aprendió a ver las cosas distintas. Cuando de nosotros, mis hermanos, vemos las cosas distintas, porque necesitamos que Él esté con nosotros, necesitamos que Él camine con nosotros, necesitamos que Él vaya con nosotros. Aleluya. Cierre sus ojos un momento y dígale a Él: yo sin ti no soy nada. Dígale a Él: yo sin ti no valgo nada. Yo contigo soy más que victorioso. Dígale a Él: Jesús, tú eres lo más importante y lo más valioso que yo he conocido en la vida. Dígale a Él: tú eres lo que yo necesito. Padre, en esta noche, Jesús, mira, Dios mío, en este momento, en esta noche, Jesús, yo he predicado lo que tú has puesto en mi corazón, Jesús. Yo he predicado lo que tú has puesto en mi corazón, en mi sentido, Dios mío.